Así que vamos a grabarlo para aquel que quiera después escuchar estas presentaciones. Bien, ¿desde dónde nos acompañan? Por favor, escribir en el chat. ¿Desde dónde nos acompañan? ¿Desde qué lugar? Veo que hay gente de diferentes países por ahí. Argentina, muy bien. Iquique, saluda hasta Iquique. San Bernardo, Guerrero, México. Machalí, Chile. Santiago, muy bien. Estamos recién comenzando. Guadalajara, Jalisco. Ok, perfecto, muy bien. Chile, región del Ñuble, San Antonio. Saludos hasta San Antonio, Ciudad de México. También saludos hasta Ciudad de México. Siempre un gusto tenerlos aquí. Como les digo, recién está comenzando esto, así que por favor compartan el enlace, todo libre y les vamos dando el pase. Bien, muchas gracias a todos quienes se conectaron y bueno, voy a dar inicio a esta sesión que se llama El conocimiento salva vida y tu acción puede hacer la diferencia. Así que vamos a dejar a don Raúl y a don Cristian, por favor, que también den sus palabras de apertura para este evento en conmemoración al Stop the Bleed que estamos realizando junto con Fire Responder Chile y Verayuncap. Adelante Raúl y adelante Cristian, bienvenidos. Bueno, acá Raúl Galás, muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto nuevamente estar en esta iniciativa imperdible, romper la tradición de hacer un webinar, hacer un seminario, hacer alguna actividad socioeducativa con respecto al Stop de para seguir difundiendo este conocimiento que salva vidas junto a estos grandes maestros de referente y personajes que llevan a la práctica el control de hemorragia, los primeros auxilios, la atención prehospitalaria, la medicina táctica, como estos referentes que son Cristian y Carlos Vera. Y por acá su servidor Raúl Galás también, que ahí al fin, yo voy a la parte final, así que ahí me presento con un poquito más de detalle. Así que le doy la palabra a Cristian, así que puede abrir cámara también. Sí, ahora sí Cristian. Ahora sí, pues, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, Cristian por acá. Bueno, soy de la ciudad de Cañete, de Chile, funcionario público, prevencionista de riesgo, TENS, instructor de primer auxilio y un gusto poder transmitir finalmente todos los conocimientos que uno pueda tener y compartirlos con la gente porque finalmente es un tema que es importante para todos, que no se salva nadie de lo que está, de la materia que vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenido y espero que a todos les sirva este webinar, puedan rescatar algo, aprendan. Así que nuevamente bienvenidos todos. Bien, bienvenido Cristian. Muchas gracias. Raúl, también muchas gracias. Vemos que hay mucha gente conectándose. De a poquito ahí le estamos dando el paso. Así que, pues nada, vamos a comenzar con la primera parte de este webinar que me toca ser quien, de cierta manera, da el inicio y el preámbulo a esta hora que tenemos. Es una hora muy pequeña, pero que se hizo con todo el corazón y, por supuesto, para no romper la tradición, ya que todos los años algún instructor de Stop the Bleed lanza, de cierta manera, este webinar, el cual trata de cierta manera enfocarse en lo que actualmente vivimos como sociedad, como comunidad, cómo nace la campaña del Stop the Bleed, de la cual nos sentimos orgullosos de participar, de presentar, de generar cursos, de generar estas iniciativas como foro de discusión, de conversar, de hablar, de que juntos sigamos remando, porque esto viene desde ya 2012 y en Chile desde el 2014. Entonces, desde ahí comienza, así que bueno, voy a extender un poquito en el tiempo, muchachos, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos.
me toca, como les digo, darles esta primera parte, donde después va a hablar Cristian y finalmente Raúl, donde vamos a hablar del Stop the Bleed, pero desde la intervención, desde la prevención y desde el análisis social, que hoy en día se presenta en nuestro país y por qué es tan importante capacitarse, actualizarse y entrenar estas cosas de manera práctica, de tener estas habilidades que de cierta manera nos van a ayudar el día de mañana a sobrevivir ante una eventual situación donde tenemos que realizar algo. Antiguamente nosotros decíamos, si ves algo, haz algo. Y al día de hoy creo que ese mensaje se ha replicado bastante fuerte y es un mensaje el cual cada día, eh, cada día cobra más relevancia, sobre todo con los hechos de violencia que actualmente vive el país Chile y que toda Latinoamérica se vive sumido. Y es lamentable, pero conforme vaya avanzando el tiempo, esto va a ir avanzando aún más. Entonces aquí la lógica dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? El Stop the Bleed, ¿por qué nace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como hoy en día parte de un movimiento que si, no, si ustedes se dan cuenta, gracias a este movimiento, nosotros es que hoy en día tenemos una comunidad más resiliente, más segura. Y aunque ustedes no lo crean, este webinar, que en estos momentos tiene 28 participantes, seguirá subiendo seguramente, es que es una comunidad comprometida con. Entonces, vamos, sigamos avanzando y, bueno, mi nombre es Carlos, técnico en enfermería, trabajo en un sistema de emergencias médicas, tengo muchas certificaciones, hago cursos por distintas cositas y soy embajador de la campaña. No necesitan saber más, porque en realidad hago un buen de cosas más, pero no es necesario. Y hoy día yo no soy el protagonista. Hoy día el protagonista es esta campaña maravillosa que nace porque la hemorragia sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en el trauma prehospitalario. Sí, me escuchó bien. Y es muy importante saber esto. Es que desde el año 2013, cuando sale este estudio de la campaña Stop the Bleed, cuando aún no era campaña y era solamente un curso llamado Beacon, que nace de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de los Estados Unidos, junto con el Comité del Trauma y el Colegio Americano de Cirujanos en Estados Unidos, comienza a tomar cierto movimiento, cierta forma, este programa de entrenamiento que buscaba aumentar la resiliencia de los ciudadanos estadounidenses. ¿Pero por qué? Porque es que también salen estas angelitos que están ahí, que son 20 y que siempre tenemos que recordar que este curso o este programa de entrenamiento, esta campaña, no es igual a cualquier campaña. Murieron 20 niños y murieron producto de un tirador activo que ya les voy a mencionar. Pero al día de hoy, 2026, no han cambiado muchas cosas y es lo que vamos a hablar conforme va pasando la presentación. Lanzado oficialmente por la Casa Blanca el 2015, cuando esta campaña pasa de llamarse Beacon y ser un programa de formación continuo a una iniciativa que salva vidas o que ayuda a salvar vidas, es que hoy en día estamos hablando de que desde el conflicto en Afganistán, donde militares expusieron su vida y se dieron cuenta que poner un torniquete o controlar el sangrado era mucho mejor y traía mejor beneficio antes de los signos de shock, piel pálida, fría, sudorosa, se buscan, de cierta manera, tomar estas lecciones aprendidas en el campo de combate y dejarlas por ahí en algún momento, porque en algún momento la iban a necesitar. El 14 de diciembre del año 2012 tenemos la masacre en Sandy Hook, Connecticut, una escuela primaria donde 20 niños mueren producto de un tirador activo, una persona que disparaba y sin lugar a dudas llegó y mató. Esto ya juntó al consenso de Hartford, que era en ese momento los militares, los policías, los bomberos, personal de salud, cirujanos de trauma de la máxima exposición y además de eso FEMA y Estados Unidos, en los cuales ellos se estaban preparando porque esto podía volver a pasar. Y sí, volvió a pasar ¿dónde? En este evento donde fue la maratón de Boston y hubo una explosión. Y si usted no me cree, búsquelo, hay películas donde se salvan más de 160 personas, pero igual mueren 5 personas, mueren los dos terroristas, mueren dos mujeres adultas y muere un niño, producto de las detonaciones que se realizaron. Y acá es donde uno se pone a pensar, bueno,
¿Cuánto hemos avanzado en el Stop the Bleed? Hoy en día hay programas, hay formación, hoy en día hay presencia en diversos lugares del Stop the Bleed. Nos falta aún como país a nosotros, pero ya vamos a hablar de qué es lo que pasa en Chile. Pero en el mundo hoy en día esto ya estalló, está bueno. Hay un entrenamiento de muchas personas, muchos instructores y se está promoviendo, así como se promueve el kit de DEA, de desfibrilación, un kit de control de hemorragias que está al ladito. Entonces, sigamos avanzando y vamos a conocer la realidad en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile hay formación hoy en día de instructores certificados en esta área por parte de algunas instituciones como la Cruz Roja Chilena y como la Defensa Civil de Chile, así como también Carabineros también está haciendo lo suyo y entiendo que el Ejército. Hay una incorporación progresiva también en bomberos, con el Cuerpo Bombero de Ñuñoa, Cuerpo Bombero de Santiago, Cuerpo de Bomberos de Iquique, también podemos observar algunos ejemplos en Cuerpo Bombero de Temuco y así muchos otros cuerpos de bomberos más como Sagrada Familia y otros que se me escapan porque en realidad son muchos y tengo muy poco tiempo para exponer. Pero sí les quiero mencionar que esto ya llegó, ya está. Hay un desarrollo en organizaciones e iniciativas nacionales dedicadas al control de hemorragia, una de ellas Bleeding Control, que somos un grupo de voluntarios que llevamos de pronto gratis estos cursos, pero hoy en día también se nos presentan desafíos como el acceso desigual a la capacitación, falta de control de un estándar educativo en los instructores. Cualquier instructor enseña control de hemorragia sin a veces tener la experiencia, sin a veces tener los equipos, y eso causa muchas veces confusión de lo que realmente se requiere ante una situación crítica como lo es una hemorragia descontrolada. Y no decimos que o sea, no decimos que todos no puedan, porque todos pueden. Usted se puede inscribir, va, se inscribe como instructor de la campaña de control de hemorragias y si pasa el filtro del Colegio Americano de Cirujanos, le van a decir que sí, ningún problema. El problema es que no se trabaja con simuladores de calidad, no se trabaja muchas veces con los torniquetes y finalmente pasamos de una relatoría, o sea, perdón, de un curso que debiese ser práctico, sobre todo por las habilidades críticas que uno debe de aplicar, a una relatoría, que lamentablemente no aplica mucho a la hora de la verdad. También tenemos escasez de estaciones públicas de control de hemorragia. La única que actualmente tenemos es en el aeropuerto El Tepual, que fue hecha por funcionarios de la DGAC allá. Y persistencia de mitos sobre torniquetes y empaquetamiento. Aún hay mucha gente que le tiene miedo a instalar un torniquete, que dice que va a perder la pierna a la persona, que prefiere que se desangre, que lamentablemente le da miedo el empaquetado porque eso puede traerle consecuencias. Y finalmente, hoy en día las indicaciones internacionales de primeros auxilios lo exigen, lo piden y lo ponen como un acceso de referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y también, bueno, la necesidad de integración en programas comunitarios masivos, esto se debe de enseñar y no tan solo debe de ser para el personal de salud, debe de ser también para la gente que está afuera en la calle, que es un espectador y por eso también vemos que Ilcor cambia la palabra lego a la palabra bystander, que es espectador y que es una persona que lo incita a más de mirar, estar mirando, lo incita a ingresar, lo incita a meter sus manos y aunque sea llamar, pero que no tan solo vea. Y acá, como les digo, hay muchas cosas que se han mejorado, que han avanzado. Hay algunas fotitos de control de hemorragia. Lamentablemente no tengo acceso a otras fotos de instructores de control de hemorragia. Intenté conseguir las que más tenía disponible, pero finalmente todos han hecho un trabajo increíble en estos años, desde el año 2015 que se inicia la campaña a nivel internacional y se deja hacer cursos ya no pidiendo una autorización. Hoy en día hay muchas campañas asociadas al área de control de hemorragias, muchos cuerpos de bomberos, muchas instituciones que lo miran en realidad. Entonces eso es muy importante. Y como bien les iba mencionando, hoy en día Carabineros, el Ejército, Bomberos de Chile, bueno, desde el año 2021 nosotros hicimos un webinar hace algún tiempo por ahí, junto con don Robinson Talavera, junto con el doctor Rodrigo Fernández, el doctor Camilo Zárate, que fuimos personas que empujamos aún más este trabajo que ya había hecho el Colegio Americano de Cirujanos en Chile, junto con el doctor Mauricio Chang y junto con la Cruz Roja Chilena en ese momento, que fueron los primeros cursos de control de hemorragias. ¿Por qué existe? Porque
La hemorragia descontrolada, insisto, te puede matar en 3 minutos, en 2 minutos vas a caer en shock, en 1 minuto al estar perdiendo la sangre, dependiendo del tipo de sangrado, si un sangrado femoral, vas a caer en alteración de conciencia y finalmente si no hiciste un curso de control de hemorragia correcto, no tienes tu IFAC donde tienes que tener al menos un torniquete, finalmente no vas a poder hacer nada y finalmente la persona se va a morir, finalmente te vas a morir tú si es que eres el que te está sangrando y si no le enseñaste a una persona que está alrededor o si esa persona no tiene conocimiento, te vas a morir porque la ambulancia demora aproximadamente entre 7 8 minutos en el mejor de los casos en llegar. Recordemos que muchas veces la falta de una cultura de ceder el paso a los vehículos de emergencia muchas veces hace generar demoras en el traslado y también si usted ve una hemorragia descontrolada, recuerde que la intervención temprana salva vidas. Entonces, acá hablamos del ABC del control de hemorragia. Avise, llama al 131, busque el punto de sangrado y realice primeros auxilios e indique lo que usted está haciendo al personal de emergencias, el cual le va a dar la indicación y el cual, por supuesto, le va a generar esa orientación necesaria que va a replicarse en que la persona tenga tiempo y pueda salvar una vida. Porque, ¿qué sabemos? Nosotros, antiguamente había una dependencia casi exclusiva de la presión directa, hablábamos de un apósito y chao, un apósito se empapó, no lo sacábamos, poníamos otro, y hoy en día es apósito empapado, si es en brazo y piernas la hemorragia descontrolada, siempre y cuando sea brillante en chorro, aplicamos torniquete. Si es en cuello, axila o ingle, ¿qué hacemos? Aplicamos empaquetado, pero no podemos depender solamente de la presión directa, eso dejémoselo a la persona que no está entrenada. Pero ahí viene usted que está mirando este webinar, la invitación a que sea parte del cuerpo de instructores de Stop the Bleed y que por supuesto enseñe, replique y ayude a su comunidad. Y también se creía que los torniquetes provocaban amputaciones inevitables. Recuerdo que cuando se hace este curso en la Antofagasta, en el campus Coloso, por la Cruz Roja en ese momento filial Antofagasta, que fue quien me dio la oportunidad de hacer por primera vez este curso en Chile, y Emergency Capacitaciones, que también de un gran amigo, Alex Aguirre, que también es parte de esta iniciativa, comenzamos con este curso y a mí me amenazaron inmediatamente sumario. ¿Por qué? Porque está enseñando cosas que son nocivas y que pueden matar a las personas. Entonces, era algo que a la final no pasó nada, pero muchas veces se declaró como un peligro, se declaró como que esa persona que estaba enseñando en esos años eso del torniquete era como enseñar a matar a las personas y era negligencia. Hoy en día es una prioridad, de hecho este estudio que fue realizado el año 2024 habla y sigue recomendando el control de hemorragias por sobre las otras intervenciones cuando hablamos de que hay una hemorragia exsanguinante masiva y el outcome o el resultado es mucho mejor y favorable a quien trabaja la vía aérea permeable, la ventilación y la circulación. Y hoy en día también hay guías, hay lineamientos internacionales y hay torniquetes comerciales validados y ya no es necesario aplicar la mala praxis del torniquete improvisado sin saber improvisar. Entonces, de la guerra al entorno civil, recuerden siempre que esto viene del militar al entorno civil y en la aplicación actual, accidente de tránsito, emergencias laborales, catástrofe, la violencia cotidiana como que la que lamentablemente estábamos viendo en los colegios hasta hace muy poco y recuerden siempre que esto viene de una experiencia activa. ¿Hacia dónde debemos avanzar? Primero, en más kit de capacitación, en kit públicos de control de hemorragia, en que cada persona tenga su IFAC, que es un botiquín el cual es para que a ti te ayuden, pero por supuesto tener en cuenta que si tú no enseñas a la comunidad cómo aplicar un torniquete, cómo aplicar una gasa empaquetado o cómo simplemente aplicar una manta luminizada, finalmente ese IFAC no va a servir nada más que un elegante y lindo souvenir, un elegante y lindo accesorio de tu outfit y finalmente no va a generar más que un simple accesorio porque nadie lo va a saber ocupar y si tú hiciste un curso en el cual no te enseñaron estas habilidades, lamentablemente lo que va a pasar es que te vas a morir porque nadie va a poder realizarte un control de hemorragia si la ambulancia quizás no puede ser activada porque la persona no siguió el ABC del control del sangrado.
Hay que tener una cultura de respuesta inmediata, hay que formar instructores también con nuestra realidad, recordando que en Chile, previa a la hipotermia, y eso es bastante para ponerle un énfasis, al igual que en Argentina, al igual que en Colombia, al igual que en Ecuador, por la cordillera de los Andes, y es también aquí que así como se detiene el corazón, también podría haber una hemorragia descontrolada en cualquier momento, no tan solo por una herida a bala, no tan solo por una herida por blanca, sino que también por una fístula mal desconectada, por un sangrado arterial, por una ruptura de fístula, entre otras cosas. Entre aplicar y no aplicar, es mejor aplicar y quienes finalmente tienen que ver si está bien aplicado o mal aplicado es el personal prehospitalario y el personal intrahospitalario que son los que reciben y recordar siempre que el control de hemorragias empieza con el stop de bleed, pero finaliza en el hospital. Recordar siempre, así como la RCP cambió la forma de responder al paro cardíaco, Stop the Bleed busca que cualquier persona pueda detener una hemorragia y salvar una vida antes de que llegue la ayuda profesional. Hemos avanzado mucho, hemos avanzado bastante en estos años, nos falta aún más, pero nos falta gente realmente comprometida con el mes del control de hemorragias, con el día del control de hemorragias y entender que Stop the Bleed no es solamente una técnica o un curso, es un cambio cultural, significa entender que el primer respondedor muchas veces no va a ser un médico, un paramédico del SAMU, del SAPU, del SAR, de la H, de Mutual, de lo que sea, sino que va a ser una persona que está al lado de la víctima y nuestra misión es que esa persona tenga el conocimiento, tenga las herramientas, sepa quién llamar, sepa cómo hacerlo y por supuesto sepa actuar. Muchas gracias y finalmente ahí están mis redes sociales por si quieren seguir. Ver ahí un capacitaciones, la empresa de capacitación que hoy en día está apoyando esta iniciativa y Don Charles CMS, mi Instagram, donde subo de pronto videitos y otras cosas también que son interesantes. Muchas gracias por su atención. Ah, y el centro, bueno, Carlos Vera MS de TikTok. Ahí pueden seguir también algunos videitos y algunas cositas. Así que muchas gracias a todos. Mención a Danorem, ñoños del EMS, Bleeding Control Chile, Carabineros en APH, que son los grupos que hoy en día más se han capacitado en estas cosas. Y por supuesto, sin olvidar a la comunidad internacional, pero como el webinar era hablar cositas de Chile, no quise hablar mucho de ello, pero en México también hemos avanzado, en Colombia, en Venezuela, también hemos avanzado bastante. Hemos avanzado por ahí también en Argentina, en Bolivia, en Perú. Nos falta aún más, pero bueno, juntos logramos finalmente que más personas sepan de esto. Muchas gracias y vamos con la siguiente exposición. Adelante, Raúl. No, perdón, Cristian. Ahora sí, ¿puedes? ¿No te deja? Espérame. Ahora sí, dale. Compartir. Falta aún, no se vayan, estamos recién comenzando. Ahora sí, Carlos. ¿Se escucha bien, cierto? Fuerte y claro. Vale, Carlos, muy buenas noches a todos. Agradecer a Carlos por su presentación. Como siempre, un capo. ¿Me pueden confirmar si se está compartiendo la presentación o no? Se comparte, pero ponla en modo full screen. Ahí Ponla me en modo full screen sentí... porque estamos viendo solamente la PPT, pero no en full screen. Ahora sí, así mero. Perfecto. No alcanzo a ver a nadie, son te veo la presentación, pero continuando un poco con esta jornada tan importante para todos finalmente, me toca hablar un poco de por qué es importante el control de la hemorragia basado en la violencia social que vivimos finalmente todos los días, porque
Finalmente las emergencias médicas no discriminan el entorno, no discriminan el contexto, no discriminan clase, no discriminan nada. Como pueden ver ahí, las hemorragias se pueden presentar en cualquier tipo de emergencia, desde accidentes laborales, ¿cierto? Accidentes de tránsito, tenemos manifestaciones, atentados, y no solamente eso, sino que también puede ser en la calle, en nuestro vecindario, en nuestros mismos hogares. Algo tan simple como un corte con cuchillo en nuestro hogar, es cierto, nuestros pequeños, nuestros hijos, familiares, como mencioné también los accidentes de tránsito, puedo ser yo tanto testigo como víctima de un accidente grave de tránsito, ¿cierto? Y asimismo muchas otras situaciones en las que no nos podemos ver envueltos finalmente y tenemos que, como comenté en un principio, concientizar de que estamos expuestos finalmente a todo esto. Un poco continuando con las situaciones hostiles alrededor del mundo, como bien mencionó Carlos delante, tenemos antecedentes súper importantes como lo es el atentado de la maratón de Boston, ¿cierto? Con muchos lesionados, el atentado en París de noviembre del 2015, y así la verdad tenemos muchos a nivel internacional, sobre todo en países como Estados Unidos y la Unión Europea, y por distintos motivos, no solamente por temas terroristas, sino que, como bien mencionaba también anteriormente, tenemos el tema de los tiradores activos, atacantes activos, y volvemos a mencionar accidentes, circunstancias X, ¿cierto? Emergencias, contextos laborales, etcétera. Estos son finalmente presentes importantes, ¿cierto? Que se hace presente que la respuesta civil, como bien dice ahí, a situaciones hostiles, actuar de primeros respondedores, importante que sepamos actuar como primeros respondedores. Bueno, este webinar está un poco dirigido al público chileno, pero no obstante, aquí pueden ver el ranking, ¿cierto? De índice de paz global del 2025, donde de 163 países estudiados se demuestra que principalmente una de las regiones más violentas y peligrosas en este sentido viene siendo América Latina. De hecho, Chile está en el puesto número 62 a nivel mundial, ¿cierto? Que nos deja de ser importante también para nuestra realidad nacional. Aquí pueden ver algunos ejemplos más claros, ¿cierto?, de situaciones hostiles en Chile. Tenemos, por ejemplo, el atentado terrorista del Metro Santiago en 2013. Eh, Tenemos la explosión de una galería comercial, ¿cierto?, 2016. Tenemos una balacera fuera de los colegios en mayo de 2019. Tenemos un tiroteo, ¿cierto?, entre dos bandas rivales en el barrio Meix, que es un barrio comercial de Santiago de Chile, en el año 2021. Tenemos también antecedentes de ataques a bomberos, que no solamente como en la noticia de Mulchen, sino que en distintas partes, sobre todo en fechas de los incendios forestales. Balacera a metros de colegios nuevamente, tiroteo frente al Colegio del Paraíso, año 2022, tiroteo y muerte en el aeropuerto de Santiago, eso en base a un robo, un asalto que hubo. Y más cercano ahora a 2026 tenemos un atacante múltiple, ¿cierto?, en un colegio en Calama que fue bien connotado hace un par de meses atrás. Y en abril, algo más simple, donde un niño de 10 años fue víctima de agresión por dos compañeros. Entonces, finalmente aquí quiero llegar con esto de que no estamos ajenos a que nos pueda ocurrir a nosotros algo, o nosotros mismos ser testigos de alguna situación donde estos conocimientos técnicos finalmente nos pueden salvar la vida a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos o a cualquier otra persona que tengamos al frente. Bueno, frente a este diagnóstico, ¿cierto? La respuesta no puede ser improvisar. Derechamente no podemos improvisar, y aquí es donde surgen estas doctrinas finalmente operativas, como es el Stop the Bleed, el consenso de Hartford, ¿cierto? Y todos estos protocolos que finalmente se diseñan para la sobrevida de las víctimas, sobre todo en eventos con víctimas masivas, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el protocolo TREAT, ¿cierto? Que significa la T de supresión, de eliminar la amenaza, la H de control de hemorragia, la R de rápida extracción, ¿cierto?, del lugar, la A de evaluación por personal sanitario,
y la T finalmente de traslado y tratamiento definitivo a centro o a centro hospitalario. Y este acrónimo finalmente, según sus letras también, va de la mano con una zona, que puede ser zona caliente, que es donde ocurre el evento en sí, zona tibia y zona fría, ya que es la zona segura. Finalmente, eh, la capacitación de la población en general, ¿cierto? De la población civil sobre todo, en el control de la hemorragia, es un eslabón crítico que tenemos en las zonas calientes. Y eso finalmente se traduce en la sobrevida de las víctimas que pueden estar presentes. Independiente de que, por ejemplo, ante una amenaza, por ejemplo, delictual, en la zona caliente tiene que interceder personal policial, la respuesta civil no deja de estar de lado porque independiente de que el civil tiene que cuidar su integridad, protegerse, ponerse cubierto, eventualmente también puede ayudar a los que están a su alrededor, ¿cierto? Guiar, liderar, en caso de alguna lesión puede aplicar sus conocimientos de los tubos de Blitz, ¿cierto? Contener, extraer quizás de la zona caliente a una zona tibia, y por eso, finalmente, como les comentaba, es importante que todos manejemos estos conocimientos y estas herramientas técnicas que nos entrega el consenso de Harvard, de Hartford. Eso sería por mi parte. Y con esto le damos paso también a nuestro último expositor, Raúl, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian, por ese breve análisis. Ahora le vamos a dar el paso a Raúl, quien nos va a hablar un poco más sobre la mirada social y la mirada de protección civil. Adelante, Raúl. Ahora sí ya me tengo acceso al audio. Ya voy a comenzar a compartir. ¿Me confirma si están viendo pantalla completa, por favor? Ahora sí, Raúl, estamos con un PDF, pero dale. Ahora sí. Exacto. Ya. Aquí estamos presentes. Bueno, mi nombre es Raúl Galas Garrido. Soy representante de FR Chile, socio de Verayun Capacitaciones y también, bueno, amigo, compañero, camarada del voluntariado de Carlos, también de compañero, camarada y amigo de Cristian, en muchas iniciativas que hemos generado en estos años con respecto a la campaña del Stop the Lead. Bueno, y no tan solo con el Stop the Lead, sino que con los primeros auxilios, lo que es atención prehospitalaria, con lo que es la respuesta a emergencia en general, con la gestión de riesgo de desastre. De profesión, yo soy ingeniero en prevención de riesgo, también trabajador social, soy magíster en gestión de riesgo de desastre, bombero rescatista, estoy acreditado en el Registro Internacional de Paramédicos, al igual como lo está Carlos y Cristian. Bien, soy embajador e instructor de la campaña Stop the Bleed. Eso es lo que me faculta en este momento para poder estar con ustedes. Bien, voy a cortar un poquito la cámara para que no me haga problema el ancho de banda. Bien, solamente dejar mi voz. Entonces, es bueno, así como ya lo ha mencionado Carlos, así como ya lo ha mencionado Cristian, hoy en día las emergencias y situaciones hostiles es algo que se nos puede estar haciendo presente en cualquier contexto de nuestra vida diaria. Cuando hablo de nuestra vida diaria, puede ser dentro de un contexto laboral, dentro de un contexto familiar, dentro de un contexto social, incluso dentro de un contexto personal, caminando en la calle. Y es aquí donde radica la importancia de difundir y socioeducar sobre estos delitos, experiencia que hemos tenido varias ya en nuestros últimos años, incluso la pandemia no nos detuvo, si bien no podíamos salir desde casa, pero el hecho de estar conectado ya a nivel mundial, mediante las plataformas digitales, esto nos permitió incluso difundir aún más la relevancia de esta temática.
eh, saliendo ya de la pandemia, nos fuimos con todo a compartir estos conocimientos en diferentes instancias, en diferentes espacios y públicos objetivos, en el área comunitaria, en educación, en el área de respondedores a emergencias profesionales, como lo son bomberos, brigadas forestales, en el ámbito policial y militar también tuvimos la oportunidad incluso de compartir estos conocimientos. Y esto es parte de algo macrosistémico que es poco conocido, pero es algo que la está llevando en estos últimos años, afortunadamente, que es la gestión del riesgo de emergencia y de desastre, en donde entendemos que en esta gestión de riesgo, bien, que son las acciones que yo hago para prevenir, mitigar, prepararme, responder y recuperarme de forma adecuada ante cualquier situación de emergencia y de desastre. Bien, aquí Stop the Bleed entra completamente en este juego del ciclo del riesgo, bien, para poder manejar cualquier situación de emergencia desastre que de partida yo busque prevenir y si no puedo prevenir porque el riesgo no es cero, nunca vamos a llegar al riesgo cero, también poder prepararme adecuadamente. ¿Cómo hoy en día nos estamos preparando a nivel de macrosistémico al nivel microsistémico? Bueno, existen los planes de gestión de riesgo de emergencia y desastre comunales, en los centros de trabajo, existen los planes comunitarios de prevención y respuesta a, a desastres, existen los protocolos de respuesta a emergencias por cada variable de riesgo que yo o por cada amenaza que tenga presente en mi entorno y para lo cual requiero constante capacitación y entrenamiento. Y esto es parte de las diferentes fases del ciclo de riesgo, desde lo que es la prevención y la preparación como parte también de la fase de respuesta. Stop the Bleed siempre puede estar presente y debiese estar presente en nuestra constante formación, tanto para la prevención como también para la preparación y así hacer una adecuada respuesta a la emergencia. Eh, ¿Y qué tenemos como para poder responder a emergencia? Entendiendo a una realidad súper práctica, que los verdaderos primeros respondedores a emergencia no son los organismos profesionales, no son el SAMU, no son los bomberos, no son los carabineros, no son la brigada no son la PDI. Bien, los verdaderos primeros respondedores ante situaciones de emergencia es la comunidad. Sea cualquiera de nosotros que estamos aquí en este momento, cualquiera de nuestros seres queridos, cualquiera de nuestros familiares, cualquiera de nuestras amistades, cualquiera de nuestros colegas de trabajo, es un potencial primer respondedor ante una emergencia, porque cada vez que ocurre uno de estos eventos, bien, eh, desde ahí, desde que ocurre la emergencia hasta que llega la ayuda profesional, puede pasar mucho tiempo. O sea, en un promedio estándar sector urbano, estamos hablando que quizás la ambulancia de SAMU, la unidad de rescate de bomberos va a demorar en llegar entre 10 a 15 minutos. Esto es un estándar en contexto urbano. Pero quizás en un contexto rural que estamos hablando ya de una posible zona remota, tenemos que considerar que por parte baja la ayuda va a demorar una hora. ¿Qué tenemos hoy en día a disposición como recurso en donde nosotros como primer respondedor comunitario podemos echar mano y empezar a aplicar primeros auxilios de buena forma, donde se requiere solamente un mínimo de capacitación y un mínimo de entrenamiento? Por ejemplo, actualmente ya está hace algunos años, mediante la ley 21.156 acá en Chile, ya es obligación implementar las zonas cardioseguras, que en donde cualquier lugar que haya una alta concurrencia de personas, por ejemplo, un terminal de buses, un aeropuerto, un centro comercial, un colegio, una universidad, existe la obligación de disponer de un desfibrilador externo automático debidamente señalizado y con personal capacitado en RCP y el manejo del DEA. Bien, así, iniciativas como estas se han replicado en Argentina mediante sus propias legislaciones, así también en Colombia, en donde, por lo menos hasta donde yo he revisado junto a otros colegas, han sido los únicos tres países que han tomado carta legislativa en esta iniciativa, que es las zonas cardioseguras.
Bien que si bien no tiene relación directa con las hemorragias, pero sí un recurso importante para la respuesta, la primera respuesta comunitaria ante situaciones de emergencia. Ahora, otro ejemplo que sí es atingente la materia de este webinar, eh, como recurso para estos primeros eslabones de la cadena de respuesta a emergencia, que es el primer respondedor comunitario, tenemos como iniciativa que ya se han sido aplicada, socializada y difundida en Estados Unidos y algunos países europeos, que son las zonas hemoseguras, que es la misma lógica que una zona cardiosegura, pero ahora en vez de tener recursos para responder un paro cardíaco, es tener recursos para responder a una situación de hemorragia, entendiendo que es la principal causa de muerte en accidentes traumáticos, ya sea por una emergencia, entre comillas, por decirle, habitual, por ejemplo, un accidente vehicular, un accidente laboral, como son, derechamente, las situaciones de violencia que cada vez se hacen más presentes a nivel mundial y, así como dijo Cristian, en nuestro país. Bien, lamentablemente en estos últimos años la violencia social a nivel mundial y sobre todo a nivel país de Chile se ha hecho mucho más frecuente. Y necesitamos recursos como estos, que son las zonas hemos seguras, en donde cualquier persona que tenga la capacidad de ser un primer respondedor tenga a la vista y al alcance este recurso, en donde pueda echar mano a apósitos, a vendajes compresivos, a agentes hemostáticos, a torniquetes y poder aumentar las probabilidades de sobrevida de esta persona lesionada, de esta víctima de esta situación de violencia, o peor aún, si tenemos un incidente con múltiples víctimas. Bien, y volvemos a recordar acá. La principal causa de muerte en accidentes traumáticos son las hemorragias y zonas hemos protegidas, son algo que deberíamos tener a disposición, como así tenemos a disposición en ciertos lugares del país, en virtud de lo que dice la ley. Bien, y los escenarios ideal incluso sería este, contar con zonas hemo y cardio seguras, o estaciones comunitarias de emergencia, también conocido en algunas partes como con este concepto, en donde está disponible como recurso público estos materiales para cualquier persona que vaya a tomar la decisión y el rol de ser un primer respondedor, tenga con qué hacerlo. Bien, para poder resguardar y aumentar las probabilidades de sobrevida de aquellas personas que sean víctimas de alguna emergencia y que podemos ser cualquiera de nosotros como miembros de la comunidad. Bien, este es el escenario ideal, mi estimado y estimada. Pero lamentablemente tenemos una triste realidad a nivel país. La realidad chilena de los primeros auxilios y el stock de Blitz es esta, la que se ve en imagen. Y estas son imágenes no trucadas, sino que son fotos que yo mismo he tomado en diferentes oportunidades, en donde me he encontrado con ciertas sorpresas, en donde en los lugares donde debería haber un gabinete con un desfibrilador externo automático, un DEA, que este dispositivo que aumenta las probabilidades de sobrevida ante un paro cardiorrespiratorio, prácticamente es ocupado como un diario mural, eh, como también en centro de trabajo, en donde un gabinete debería estar lleno de insumos para atención de primer auxilio. Con suerte está una venda, un pedacito de algodón y unos parches de curita. O sea, eso no ayuda a salvar la vida a nadie. Bien, entonces nosotros tenemos que ser replicadores de esta información que estamos compartiendo. Tenemos que hacer que estos temas de la prevención y la preparación ante situaciones de emergencia de manera transversal, no tan solo lo que es emergencia médica o primer auxilio, sea un tema de conversación en nuestra familia, sea un tema de conversación a nivel comunitario, sea un tema de conversación a tratar y reforzar lo que es en nuestro centro de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra realidad chilena tiene bastantes brechas. Como sociedad de partida, como sociedad tenemos una cultura reactiva ante la emergencia, o sea, a pesar de tener diferentes cuerpos legales que hoy en día hablan sobre la necesidad, o sea, sobre el trabajo de la gestión de riesgo de emergencia y desastre, que está indicativo en donde la inversión de esfuerzo debe estar en la prevención.
pero a nivel social y organizacional seguimos con la costumbre reactiva, o sea, de preocuparnos de la emergencia cuando la tenemos encima o ya la estamos viviendo. Bien, no hacemos prevención. Tenemos una débil promoción continua de la formación comunitaria, lamentablemente. No podemos decir que no existan, pero sí son pocas las iniciativas de formación, capacitación y entrenamiento a nivel comunitario, bien como también lo es a nivel de centro de trabajo en lo que es materia de seguridad laboral. Recién ahora, estamos hablando hace poquito, añitos atrás, hace pocos años atrás, ya desde aproximadamente 2021, 2022, gracias a referentes como Carlos Vera, que está aquí, lo tenemos presente, en instituciones como SAMU, bomberos, carabineros, PDI, han tomado fuerza los programas de entrenamiento. eh, para su personal en donde busquen aumentar sus capacidades para la atención, los primeros auxilios, la atención prehospitalaria, la medicina táctica, bien. Pero volviendo a lo que a nivel social y comunitario, no tenemos un cuerpo legal integral propio de los primeros auxilios, no hay ninguna ley que hable sobre la atención de primeros auxilios con respecto a aspectos de formación, aspectos de requerimiento, no, nada, nada, nada de nada. Lamentablemente a nivel legal no tenemos absolutamente nada en materia de primer auxilio, nada más que la buena voluntad de generar iniciativas por parte de algunas organizaciones como lo son Verayún, como lo son FR y otros centros educativos, como también organizaciones de voluntariado. Bien, esto lleva también finalmente como el punto 4 que tenemos pocos respondedores, o sea, tenemos pocos primeros respondedores comunitarios debidamente entrenados y actualizados en materia de primer auxilio y atención prehospitalaria. Y aquí hago un énfasis en la palabra actualizado, porque así como también lo mencionó Carlos al inicio, todo esto de lo que es la atención prehospitalaria, de lo que es la atención de primer auxilio, lo que es la atención de medicina táctica, bien, es algo que se actualiza constantemente, bien. O sea, estamos hablando de que por parte baja, eh, por parte baja cada 2 años, entre 2 a 4 años, se actualizan las normativas. Bien, entonces, ¿qué hacemos con este problema? Para enfrentar este problema, de partida, yo digo con mucha propiedad, y es algo que es una opinión que compartimos muchos colegas que trabajamos en estas materias, es que es una responsabilidad compartida entre la autoridad pública, entre las instituciones técnicas, entre las organizaciones sociales y nosotros y de nosotros mismos como forma individual. De partida, vuelvo a repetir, esto tiene que ser un tema de conversación en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, en nuestro centro de trabajo, ¿bien? Y aprovechar ciertas iniciativas, ciertos programas que hoy en día están a disposición, que si bien, como dije anteriormente, son pocos, pero existen. Ejemplo de esto, experiencias de buenas prácticas. World Vision Chile, a través de su Departamento de Asuntos Humanitarios, por muchos años estuvo promoviendo un programa del programa Year 3 de primeros respondedores en emergencia y desastre, en donde lo que buscaban sobre todo en jóvenes, capacitarlo como primero respondedor a emergencia, bueno, haciendo énfasis en lo que es la materia de primer auxilio, control de hemorragia y otro aspecto de la primera respuesta a emergencia. Tenemos otra buena práctica por medio del programa de equipos comunitarios de respuesta a emergencias, más conocido como el curso CERT, que es un programa del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastre, en donde cualquier junta de vecinos puede postular a un fondo concursable, hacer el vínculo con su Senapred regional y gestar un curso para su comunidad, en donde este curso tiene diferentes módulos de la organización del equipo comunitario,
de control de incendio, de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, de control de incendio y también, obviamente, de primer auxilio y control de hemorragia. Bien, otra experiencia buena práctica es el plan de familia preparada, que es también un programa desde hace muchos años del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, que lo tiene incluso desde cuando era ONEMI, de lo que era la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, en donde este plan da 8 pasos e indica cómo una familia debe prevenir y prepararse para la emergencia. Por si acaso, ese código QR que se ve ahí en diapositiva es para que les doy unos par de segundos ahora para que lo escaneen y esto lo va a llevar directamente a la página oficial para descargar el manual. Bien, así que les doy 10 segundos para que puedan escanear el código QR o por lo menos sacarle un pantallazo y guardarlo para así poder escanearlo tranquilamente en otro momento. Bien, entonces aprovecho de ver si hay consulta en el chat. Tenemos Están buena un poco experiencia. tímidos Ok, hoy en día entonces, están un poco tímidos las personas. te- bien. Entonces, eh, finalmente, la medida Eh, que más debería predominar, que es la que yo más recomiendo mi rol como profesional de la gestión de riesgo de desastre, como profesional de la gestión social, es la socioeducación desde la primera infancia. Y aquí estamos hablando de educación cívica, y no me refiero a la educación cívica política, sino me refiero a la educación cívica de seguridad y resiliencia social y comunitaria. Bien, aquí no, obviamente no les puedo dar el nombre, pero la foto que se ve en diapositiva fue de un curso que yo realicé mi comuna de residencia, en donde sorpresivamente se escribió una persona, una mujer, en donde quería que también su hijo participara. Y yo le dije, obviamente ningún problema, de hecho mucho mejor que un niño participe y desde temprana edad adquiera estos conocimientos y les puedo decir con mucha propiedad que fue el mejor participante de ese curso, el más motivado, desde la partida el más interesado, el más motivado, el que más hacía preguntas, el que más quería resolver sus consultas, el mejor hizo los ejercicios prácticos y lo mejor después que la mamá me contaba que él muy entusiasmadamente conversaba con sus compañeros sobre lo que había aprendido, sobre la importancia de estar prevenido, sobre la importancia de estar preparado, sobre la importancia de saber primero auxilio. Bien, entonces el mensaje acá es que desde la cuna debemos inculcar la cultura de la prevención y la preparación. Bien, entonces para ir finalizando, afortunadamente. Según los datos del Colegio Americano de Cirujanos y el Comité de Trauma, que son los principales administradores del programa de la campaña Stop the Bleed, hoy en día tenemos más de 5 millones de personas que están ahora facultadas para el control de hemorragia, más de 5 millones de personas que han participado en este tipo de capacitaciones mediante la buena voluntad de diferentes centros de entrenamiento, de muchos instructores que son tremendos referentes en esta materia como son Carlos Vera, el que te presenta acá, como es Cristian, como lo es Karina, como lo es Eduardo, bueno, aunque son autorreferentes, como lo soy yo, que también estoy constantemente buscando las oportunidades de gestar estas capacitaciones, incluso de forma gratuita, en diferentes espacios que yo me voy moviendo constantemente. Dentro también de mi equipo, los equipos de respuesta a emergencia en los que yo participo, como en mi calidad de bombero. Entonces, a pesar de que tenemos muchas brechas que son, como las mencionaba anteriormente, por ejemplo, la falta de tener un DEA, la falta de tener un botiquín, o sea, aún eh, tenemos esperanza. Bien, ¿por qué? Porque hay personas que están comprometidas y personas como usted que están participando en este tipo de iniciativas. Finalmente, los mensajes que nos deja la campaña: nadie debe morir por una hemorragia no controlada. La vida del herido está en manos de quien pone el primer vendaje, que es la realidad del primer respondedor. ¿Bien? Y lo único más trágico que una muerte es la que pudo haberse evitado. Bien.
Y esto también se relaciona con lo que decía Carlos al principio. Bien, muchas fatalidades asociadas a la hemorragia son hemorragias que quizás si hubiese habido un primer respondedor presente en los primeros segundos o quizás en los primeros 3 minutos, quizás esa persona se pudo haber salvado. Quizás. Bien, entonces... Eh, para finalizar, les dejo también las redes sociales de FR Chile, que es un centro formativo, un centro consultor y formativo que está al sur de Chile, específicamente en la región del Biobío. Como también les dejo mis redes sociales como Raúl Galás Garrido, como yo lo personal intento constantemente difundir diferentes tópicos de lo que es la gestión de riesgo de emergencia y desastre, la respuesta a emergencia, la atención de primer auxilio, la preparación comunitaria. Bien, así que finalmente de este webinar, muchas gracias por su atención y cerramos esta jornada con las palabras finales de Carlos, con Cristian y las mías, fomentándoles desde ya a buscar su centro de entrenamiento más cercano para tomar su curso estos de Blitz certificado y también seguir capacitándose en lo que es primer auxilio y respuesta a emergencia en general, porque es algo que se necesita urgentemente. Así que ahora sí, adelante Carlos, adelante Cristian, para finalizar. Bien, yo quisiera compartir un videíto, más que nada que es la campaña, la importancia que lo da el mismo Colegio Americano de Cirujanos. Y después de eso, las palabras finales y muchas gracias a la gente que se conectó. Era un evento muy cortito, así que vamos a comenzar con esto y palabras finales. Stop the Bleed empezó con el Colegio Americano de Cirujanos y el programa es intencionado a educar a la gente a controlar el sangramiento de un paciente. Y es una cosa muy simple que uno puede enseñar al público para que puedan, cuando hay un accidente, puede y ve la persona sangrando, puede usted aprender estas muy simples cosas para controlar el sangramiento. Heridas de sangramiento pueden pasar a cualquier tiempo del día, en cualquier lugar. Es muy importante que la gente, tenemos minutos, a veces las ambulancias se tardan minutos en llegar, y si podemos educar a la gente pública a cómo hacer este Stop the Bleed, puede ayudar a mucha gente a sobrevivir estos accidentes. Bien, con ese video y ya damos el inicio, o sea, el término ya a lo que vendría siendo este webinar. Me gustaría que diese las palabras don Cristian, comenzando, por favor, luego Raúl y finalmente terminamos esto con unas palabras. Don Cristian. No, solamente agradecer la participación de todos por su escucha, por sus preguntas, por su salud y su cariño, y también agradecer bueno, a ti, Carlos, a Raúl también por esta invitación. Es bueno que se hagan este tipo de actividades, que se masifique. No, no tiene por qué ser una clase magistral de 5, 6, 20 horas. Puede partir con una pequeña charla como esto para empezar a motivar a la gente y que se empiece a acercar a lo que es la campaña Stop the Bleed. Y si tienen mentes curiosas, más allá todavía, investigar más a fondo, estudiar, prepararse. Así que muy agradecido por la instancia, por la oportunidad, y saludo a todos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Cristian. Bueno, voy a avanzar yo y después Raúl, porque les voy a contar una infidencia. La verdad es que anteriormente hicimos una campaña, o sea, hicimos un webinar, como ver ahí un CAP, pero faltaba este webinar, yo siempre digo, de hermanos, hermanos que apostamos a la prevención, a la verdadera gestión del riesgo, porque no se hace gestión del riesgo en este país, se hace más reducción del riesgo. Lamentablemente, cuando hablamos de intervención de riesgo, reducción de riesgo, gestión del riesgo, la gestión del riesgo no se limita tan solo a una intervención, se limita a anticiparse,
ante lo que es el desastre natural. En sí, prevenir también es parte de una medicina, de una buena intervención, porque si se previniera con todo lo que dijimos los tres, créanme que otra sería la historia. Entonces, ante esto, Raúl me dice la semana pasada, falta el webinar. Y yo dije, ¿qué webinar? El de todos los años. Y yo dije, ya, si no lo hicieron las otras personas por tiempo, por muchas otras cosas más, bueno, pero fue la idea de Raúl. Raúl finalmente hizo esto y nosotros como Vera Jung, como empresa de capacitación certificada, ponemos la cara. Él con su asesoría Free Responder pone la cara también. Y qué mejor que compartir con dos personas que saben de la sociología, de la gestión del riesgo y de la prevención del riesgo también, que es un área que yo también decidí seguir muy pronto. Ahí vamos a ser ya quizás tres ingenieros en un futuro. Pero finalmente es esto. Y el Stop de Bliss somos todos, lo hacen todos. Los conectados, quienes se inscribieron y no se pudieron conectar. Mucha gente se confundió con el horario de otros países y quería seguirnos, pero bueno. Raúl, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, te dejamos a ti con las palabras finales y recuerden, ninguna cosa que aquí aprendió, si no la aplica, va a ser efectiva. Y muy importante es que usted marca la diferencia entre la vida y la muerte y entre la ayuda a esa persona que tiene esa hemorragia que merece, debe y puede ser controlada. Así que con esto, Raúl, te dejo el cierre final. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, eh, este webinar, a diferencia de otros que se han hecho en años anteriores, no nos quisimos enfocar netamente en las técnicas de control de hemorragia o los dispositivos, porque eso es algo que afortunadamente se puede encontrar y por mucho en YouTube, sino que nos quisimos enfocar el fundamento y la justificación de por qué es importante el saber controlar hemorragia, el por qué es importante saber el primer auxilio, por qué es importante ser consciente de que debemos todos Todos preocuparnos preocuparnos por la por prevención y la respuesta a la emergencia. Bien. Esa es la gran relevancia y el objetivo principal que nosotros le quisimos dar a esta jornada, sobre todo entendiendo que lamentablemente hoy en día estamos viviendo un contexto social de violencia acrecentada, en donde la posibilidad de salir herido es muy alta. Y si no tenemos personas que estén en nuestra cercanía, que nos pudiesen ayudar como un posible primer respondedor, lamentablemente vamos a seguir lamentando fatalidades. Y eso es algo que debemos trabajar para poder evitar, bien, o mitigar por lo menos. Y eso se logra con que, de partida, siendo consciente, cuando ya tengo la conciencia de que debo estar prevenido, debo prepararme, debo capacitarme y ahora la capacitación debe ser con centro educativo y con instructores realmente facultados. Afortunadamente para esto está Verayun, capacitación con Carlos en la zona centro y que cubre también zona norte, bien región metropolitana, Quique, constantemente, Carlos ahí con Verayun se está moviendo en esos sectores. Por parte de FR que yo represento, estamos acá en la zona sur, bien, trabajando con diferentes colegas para esta zona, entonces aquí estamos a disposición. Si usted en algún momento quiere tomar algún curso, bien, esté atento a las redes sociales cuando estamos publicando cursos abiertos. Bien, como también si usted pertenece a alguna brigada, si pertenece a algún cuerpo de bomberos, bien, también puede contactarnos y vamos a donde ustedes para un curso cerrado relacionado y compartir el conocimiento con estas materias relacionadas, ya sea un control de hemorragia, ya sea un control de sea de primer auxilio, sea un curso de atención prehospitalaria básica avanzada, sea un curso de gestión de riesgo, en fin, estamos a disposición. Bien, así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su asistencia y por quedarse hasta el final. Y con esto cerramos el webinar Stop the Bleed mayo 2026. Misión cumplida. Vamos, muchas gracias a todos quienes participaron y la verdad es que finalmente, insisto,
entre todos hacemos una cultura más prevenida de la verdadera gestión del riesgo que hace falta en Chile y la verdadera protección civil, que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos en otros países. Muchas gracias y si vieron esto, sacaron un pantallazo, etiqueten a Free Responder Chile, a Verayun. No sé si Cristian tiene redes sociales, pero bueno, lamentablemente no. Bueno, ahí el señor incógnito, pero igual lo vamos a etiquetar ahí, así que muchas gracias Ya. y bueno, Pero será hasta una próxima Cristian ahí es oportunidad. parte de FR, así que vamos bien con él también. Eso. Así que eso fue mi estimado y estimada, y bueno, Aceptado sobre también todo, pues me Cristian en tomo las Verayun. palabras de. Sí. Bueno, también Cristian, bueno, somos todos de todos, así que no estamos todos para todos, todos para Queri- uno para todos. Ya está. Y bueno, Muchas también gracias. Hasta pronto.